Praise the Lord, everyone. Paz de Cristo, hermanos. Don't forget to stay connected with your leaders so they're going to give you more information on how to stay connected with the church and your cell group. No se les olvide de quedarse conectados con sus líderes. Ellos les van a dar más información de cómo quedarse conectados con la iglesia y con los que les van a dar estudios de los alumnos. There's going to be a link in the description box below where you can pay your tithes and offerings online if needed. Abajo de este video va a estar un enlace donde pueden pagar sus ofrendas y sus diezmos. Also, parents, our youth will be having their cell group on Wednesdays at 7 o'clock, just to remind you. Padres, los jóvenes van a tener sus células a las 7 en los miércoles por Zoom. Also, the children's ministry will be getting in contact with all of you regarding your children and your juniors to get out more information on children's ministry. En el Ministerio de los Niños les van a dar más información de las actividades que van a tener los juniors y los niños. Also, don't forget to continue to wash your hands and put on a mask if you're going to go out so we can do our part and not spreading the germs. Hermanos, no se les olviden, si van a salir de su casa, que se laven las manos y se pongan una máscara si pueden, para que no se enfermen. Thank you and God bless you. Gracias y Dios los bendiga. Te adoramos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. ya no quiero ser igual. renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Te adoramos, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ven
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, Señor, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, te queremos conocer, queremos conocer, te queremos conocer, Señor. Te quiero conocer. Te adoramos, Señor. Te amamos, Señor. Oh, oh, oh. Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a Dios por su misericordia, su amor y paciencia para con nosotros. Antes de empezar, quiero decir a mis hermanos, miembros de la congregación Gracia Divina, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que les extrañamos mucho. Nuestro deseo es que podamos vernos pronto para hacer lo que nos gusta hacer, y es alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo yo que, como todos los demás cristianos y no cristianos, las vidas han sido interrumpidas, nuestras vidas han sido interrumpidas. Y así como el mundo espera con ansias la libertad para visitar familiares, para ir a un restaurante, para ir a ejercitar, para ir al teatro, para ir a disfrutar al parque, también la iglesia está ansiosa de estar en la casa de reunión, estar en la casa del Señor para convivir con los hermanos, para cantar, adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Les ruego, hermanos, en esta tarde que sigamos orando para que todo esto mejore. Sigamos orando por sanidad de las naciones. Oremos por protección. No nos olvidemos de orar por los miles que no tienen trabajo, por los que no tienen casa, por los que no tienen aún que comer, por los pobres, por las viudas. Sobre todo oremos por dirección para que cada cosa que hagamos tomemos la mejor decisión.
La vida está llena de decisiones. Para entrar, para salir, para hacer toda clase de actividad necesitamos dirección y hacer una decisión. Espero en Dios y ruego al Señor que todo lo que haga en su hogar, en su vida cotidiana, sea para bendición, sea una buena decisión. En esta tarde, el consejo de hoy se encuentra en el Salmo 118, verso 8, que dice de esta manera: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y ese es mi título de mi mensaje, mi consejo en este día. Que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Así pues, el versículo que hoy estamos considerando se encuentra exactamente en el centro de la Biblia. Esto pudiera parecer una casualidad, pero no lo es. Dios nunca trabaja por medio de casualidades. Esto más bien nos hace pensar que Dios lo colocó ahí debido a que la verdad que dice o menciona este texto encierra algo de lo más importante para el ser humano y sobre todo para la iglesia, para el creyente, para aquel que cree en el Señor. Porque Cristo el Señor es el centro de vuestra vida. O si no lo es, consideremos, usted que nos escucha y no conoce al Señor todavía, que Dios sea el centro de su vida, que Dios sea el principal, el soberano en su hogar, en todo lo que hace. Porque solo Dios es bueno, porque solo Dios es confiable. Por eso en esta tarde yo les digo, hermanos y hermanas y amigos, que mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. ¿Por qué en el hombre? Porque, hermanos, el hombre nos falla. El hombre nos falla y nos va a fallar. Porque el hombre al final es imperfecto. ¿Por qué hablar de confiar? ¿Qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es depender totalmente de Él. Es poner nuestra seguridad en sus manos. Es que si estamos en sus manos, estamos seguros. Estaremos seguros. Esto es lo que el Salmo 91 del verso 2 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Así pues, que el que habita, el que vive a la cubierta, que vive en la protección del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Pensando en estas palabras, pensando yo en estos versos de la palabra del Señor, pensaba yo en nuestro hogar. El hogar es lo más seguro que el hombre puede tener en esta vida. El hogar es donde puede descansar. El hogar es donde puede, aleluya, meterse dentro de su casa y cubrirse del medio ambiente, de la lluvia. Puede meterse a su hogar y descansar, protegerse del frío. Puede meterse en su hogar, entrar en su hogar y descansar, dormir porque está en su casa. Podemos cerrar las puertas y descansar confiados que nada nos pasará, que nadie podrá entrar.
De la misma manera, así debemos de pensar nosotros en Jesús. Debemos de pensar en Jehová. Que si estamos bajo su sombra, que si estamos bajo su protección, estaremos seguros, porque estando bajo su sombra, estando bajo su cuidado, aleluya, nada nos pasará. Dice el libro de Nahum, capítulo 1, verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían en él. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Yo no sé quién esté viviendo en angustia en este momento, pero sé que hay angustia en los hogares. Oramos y esperamos que los que creen en el Señor no estén viviendo de esta manera. Pero cualesquiera que sea la situación, Jehová es nuestro refugio. Jehová es vuestra roca. Jehová es vuestro protector. En Él estaremos seguros. ¿Por qué? Porque Él es bueno. El rey David decía: Señor, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cantos de liberación me rodearás. Según el Salmo 32, verso 7. No cabe duda que el día de hoy, en nuestros días, la seguridad está de moda por causa del coronavirus. Se nos recomienda guardar una distancia de 6 pies. Eso me llamó la atención y me llama la atención, porque la palabra de Dios nos enseña que el 6 es número de hombre. También se dice que este número 6 es número incompleto. Se nos recomienda tapar la boca, desinfectar nuestras manos. También se nos pidió no salir de la casa, de nuestro hogar. Todo eso con un propósito bueno, pero con todo ello la gente está insegura, vive insegura, y con mucha razón. Nada bueno se oye de las noticias. Todo lo contrario, en todos los sectores de la sociedad hay problemas. Lo que no hemos aprendido es que el hombre nos ha fallado y nos seguirá fallando. El hombre, con sus mejores intenciones, cometerá errores. Para decir verdad, es que el hombre sin Dios es egoísta, solo busca su propio bien. Así dice el Señor, pues, en Jeremías 17:5, una vez más: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Es que cuando no tenemos a Dios en vuestra vida, tenemos que confiar en nosotros mismos. Cuando no tenemos al Señor como nuestro protector, como nuestro líder, como nuestro guía, como nuestro consejero, como nuestro doctor, entonces buscamos otras alternativas. Y la mayoría del tiempo es de confiar en nosotros mismos. La razón es muy clara: es que no hay en quien confiar en este mundo. No hay confianza en nadie más. Pero si nosotros podemos confiar en Dios, si nosotros podemos poner nuestra esperanza en el Señor, entonces las cosas serán diferentes. Y no es que no tengamos que pasar por dificultades o por problemas, aún por enfermedades, pero es la manera en que vamos a tomar las cosas, es la manera en que vamos a actuar en las situaciones difíciles. Pero mire lo que dice el versículo 17 de Jeremías 7 al 8.
Pero bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a el agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esto me recuerda cuando hemos ido de un lugar a otro. Cuando pasamos por los desiertos, miramos líneas o cosas, árboles verdes en ciertos lugares. Y eso nos indica que en ese lugar hay agua. O sea, hay una línea de árboles verdes. Quiere decir que allí pasa alguna clase de río de agua. Y así pues entonces el pueblo del Señor, así la iglesia, aunque tenga que pasar por sequías, aunque tenga que pasar por desiertos, déjeme decirle que nos mantendremos firmes y dando fruto. Nos mantendremos creyendo en el Señor, confiando en el Señor, porque Él es vuestro refugio. Hay pues un desafío para confiar en el Señor. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Dios siempre está buscando personas que confíen en Él, que permitan que Él les salve y luego las emplee para salvar a otros o para usarlos para sus propósitos. Sin embargo, parece que cada generación tiene sus dificultades para hallar personas así. O el Señor en cada generación ha tenido problemas para encontrar hombres, mujeres que le puedan servir, que pueda usar. Miré y no había hombre, dice Jeremías 4:25. Recorred y mirad si halláis hombre que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Jeremías 5:21. Y busqué entre ellos hombres que se pusieran en la brecha y no lo hallé. Ezequiel 22:30. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Según Romanos 3:12. Me parece que el ser humano tiene serios problemas para confiar en Dios. Hemos tenido serios problemas para confiar en Dios. Y aún en el tiempo que creemos, se nos hace dificultoso confiar, esperar en el Señor. Una de las principales causas es nuestra confianza o autoconfianza en sí mismo. Podemos afirmar que si para alguien es difícil confiar en Dios, lo es, porque no desea o no puede dejar de confiar en sus propias fuerzas. Esa es una de las razones por qué se nos dificulta aún acercarnos al Señor, aún clamar, orar al Señor, al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sabe. Es por nuestra autoconfianza. Decimos que no necesitamos de nadie. No creemos en el Señor. No creemos en un creador y no creemos que nos puede ayudar. Déjeme decirle que confiar en sí mismo es una característica del orgullo. Y el orgullo es un cáncer que mata el corazón y todo buen sentimiento que hay en nosotros. El que confía en sí mismo le cuesta trabajo ser agradecido. Por todo eso y más, el hombre sin Dios
niega que hay un Dios. Por eso dice el versículo que leímos al principio que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Otra razón por qué no confiar en el hombre es porque el hombre es vulnerable, el hombre es frágil, el hombre también es indefenso y el hombre es inseguro. Santiago entendió muy bien esto. Parece que cuando escribió este libro o estos versículos estaba mirando ese tiempo, estaba mirando este tiempo, estaba mirando el futuro. Y esto es lo que dice en el capítulo 4 de Santiago, verso 13. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios, ganaremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana y qué será de sus vidas. Ustedes son como la niebla que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíamos de decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o haremos aquello. Pero ahora nos jactamos y se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, cometemos pecado. O si nuestras vidas han sido interrumpidas, nuestras vacaciones han sido interrumpidas, viajes han sido interrumpidos, reuniones han sido interrumpidas. Es que nosotros planeamos, es que nosotros decidimos ir y hacer. Y no es que eso sea malo, pero no nos debemos de olvidar lo que la palabra del Señor nos dice: que si Dios quisiere, si Dios lo permitiere, iremos y haremos, negociaremos, ganaremos, nos divertiremos, si el Señor lo permite. Esa debería ser nuestra actitud, esa debería de ser nuestra manera de pensar. No podemos confiar en lo que el hombre nos dice. Debemos de confiar en lo que Dios nos dice. Su palabra es la verdad. Él es fiel, Él nunca falla ni fallará. Él es bueno y seguirá siendo bueno toda una eternidad. Es bueno entonces depender del Señor. Es bueno de confiar en Jehová, de confiar en Dios y no en el hombre. Como les decía, el hombre nos falla y fallamos, pero no debemos de confiar en el hombre porque nos fallará aún. El hombre es imperfecto. Somos imperfectos y cometeremos errores. Pero con el Señor podemos ser mejores. Con la ayuda del Señor podemos ser gente confiable, cumpliendo nuestra palabra, cumpliendo lo que decimos. Seamos pues fieles al Señor y lo seremos a aquellos que nos rodean. Quiero poner un ejemplo de la diferencia entre Saúl y David. Saúl y David, primero y segundo en el trono de Israel, respectivamente, tuvieron más en común de lo que muchos o de lo que pensábamos. Tuvieron los mismos privilegios,
las mismas oportunidades, la misma bendición de Dios. Ninguno de los dos buscó ser rey. Ambos fueron elegidos directamente por Dios. Incluso los dos fueron ungidos por el mismo profeta. Los dos tuvieron orígenes de humildad. Tuvieron experiencias espirituales con Dios. Ambos comenzaron de una manera también muy similar. ¿Cuál fue pues entonces o cuál es la diferencia entre uno y el otro? Esta es la respuesta. La manera en que terminaron. David fue un hombre de Dios hasta el final de sus días. Saúl no lo fue. David murió con honra. Saúl murió en deshonra. Hay un dicho que se nos ha dicho que no es como comienzas, sino como terminas. No es como comenzamos, sino es como terminamos o dónde terminamos. Porque el problema es de en medio del comienzo y el fin. Podemos comenzar bien, pero podemos terminar mal. Podemos comenzar mal, pero podemos terminar bien. Todo depende de nosotros, cómo queremos terminar. Yo quiero terminar mi carrera sirviendo al Señor. Y espero que usted también desee con todo su corazón terminar su carrera en el Señor. Comenzar así, aleluya, terminar sirviendo al Señor. Al principio Saúl y David tuvieron una buena relación, al punto de que David alcanzó a ser yerno de Saúl. Sin embargo, mientras uno emprendía su ascenso, el otro empezaba a descender o a bajar. Llegó el tiempo en que sus vidas se cruzaron, y a partir de ahí David se afianzó hacia adelante a su ascenso y Saúl a su descenso. Pensemos por un momento. El que Dios haya salvado a una persona y haya comenzado a emplearla para su gloria, que el Señor llame a alguien y lo use para gloria y honra de su nombre, no garantiza todo lo que esa persona continúe siendo ser usada. Alguien puede comenzar bien y terminar mal. Alguien puede ser aprobado y luego ser desaprobado por Dios. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál es el problema del descenso, de la caída de Saúl y el ascenso de David? Fue la reacción que uno y el otro tuvieron ante la crisis. Fue la manera que respondieron a las situaciones de dificultad. Podemos decir que es cómo manejaron cada uno sus problemas. Los problemas de la vida sirven para revelar nuestro carácter. Los problemas de la vida sirven para
que nosotros podamos enseñar qué es lo que hay dentro. ¿Qué es lo que hay en vuestro corazón? Porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero no solamente habla la boca, pero actúa. Ante las dificultades, David conocía la línea, conocía el teléfono de Dios. Conocía cómo hablar con el Señor. Saúl, en cambio, ante cada problema que se le presentaba, confiaba en sí mismo. No pedía la dirección del Señor, porque su autoestima era muy alta. El orgullo no lo dejaba. Y por eso, en vez de confiar en el Señor, confiaba en sí mismo. Cuando David pecó, o cuando David pecaba, David se arrepentía. Cuando Saúl pecaba, ni siquiera intentaba regresar, ni siquiera reconocía al Señor y nunca pidió perdón. Todo el tiempo Saúl trató de justificar sus pecados. Y eso es lo que pasa con el hombre el día de hoy, cuando tratamos de justificarnos a nosotros mismos. Debemos de tomar la actitud de David. Debemos de ser del carácter, de la actitud de David. Que cuando fallemos, cuando pequemos delante del Señor, podamos humillarnos y arrepentirnos y pedirle al Señor su ayuda, su guianza, su protección, su perdón. Creo yo que usando la Biblia nos habla de no confiar en el hombre. Y yo pensaba que hablaba solamente de no confiar en su prójimo, no confiar en otro hombre o hombres. Pero creo yo que habla también de no confiar a sí mismos, como hemos estado hablando. Esto es lo que Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7 nos dice. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seáis sabios en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Confiemos en el Señor de todo corazón, con toda vuestra fuerza, con todo vuestro pensamiento. Esperemos en el Señor y en sus promesas. Reconozcámosle. Reconocer al Señor es tener un corazón agradecido. Agradecer al Señor por todo lo que hace, por todo lo que ha hecho y aún por todo lo que hará. La promesa del Señor de estar con nosotros es firme y es para siempre. Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Él ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las malas. Él no nos dijo que nos libraría de las enfermedades, pero estaría con nosotros en las enfermedades. Dios es bueno. Él se merece vuestra confianza. Él nunca nos ha fallado. Por eso es de que debemos de confiar en Él y no en el hombre. Con esto concluyo.
Saúl jamás se humilló. No confesó sus pecados a Dios. Y cuando lo hizo, solo lo fue en apariencia. Entonces Samuel le dijo, capítulo 15, verso 28 al 30. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, o sea, Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. He pecado, pero ruega por mí, para que me mire bien delante de aquellos que, mis compañeros, aquellos que me rodean. Saúl era muy consciente, estaba consciente de su pecado, pero tenía un orgullo en sí mismo muy grande. Para cambiar, para ser diferente. Él no quería mirarse mal delante de los demás. Para él las apariencias eran más importantes que la aprobación de Dios. Así que en medio de sus derrotas, fracasos y pecados, él escogió confiar en sí mismo y pensó que podía continuar así. Seguro pensó cosas tales como: yo superaré estos obstáculos, me las arreglaré para salir de este problema. Yo puedo, no necesito a Dios. Pero, ¿sabes qué? Nunca fue así. Y nadie ha llegado muy lejos confiando en sí mismo. Por eso el Señor nos invita a confiar en Él. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Cómo queremos ser nosotros? ¿Queremos ser como Saúl o queremos ser como David? ¿En qué aspectos de vuestra vida queremos cambiar o ser mejores? Es tu decisión, es mi decisión. En esta tarde, mi deseo es que Dios los bendiga, que mi buen Dios les guarde y les proteja a ustedes y sus familias. Dios está cerca. Él cumplirá su promesa. Dios le ama, Dios nos ama. Confiemos en el Señor, para honra y gloria de su nombre. Él no nos fallará, Él cumplirá y nos llevará a donde nos ha prometido, a morar, a vivir una vida eterna con Él para siempre. En esta tarde, en este día, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Dios les bendiga. Amén y amén.